recuperaremos el abrazo. ¿Y después? ¿Qué es la nueva normalidad? ¿De verdad queremos reconstruir la vida y la economía tal como eran? ¿Con todas sus consecuencias destructivas? ¿Con ciudades congestionadas, contaminadas y pueblos abandonados en una naturaleza maltratada? ¿Viviendo tan deprisa que no nos deja saborear el instante? Quizá tenemos una oportunidad para escoger un camino distinto al sinsentido en el que nos habíamos adentrado antes del COVID-19. Para dar respuesta a estas preguntas, en Tribuna, Empresa y Valores invitaremos a los mejores expertos durante los programas de esta tercera temporada. Bienvenido a Tribuna, Empresa y Valores, un programa que conduce Luis Morales. Te esperamos. Hola, mi nombre es Luis Morales, conductor del programa Tribuna, Empresa y Valores, y te doy la bienvenida desde los micrófonos de Radio La Marina en el 102.5 de la FM. En la tercera temporada de nuestro programa Tribuna, Empresa y Valores, queremos analizar junto a nuestros invitados las tres brechas que condicionan nuestro futuro inmediato, en lo que se ha dado a llamar la nueva normalidad. La brecha ecológica, que se basa en la desconexión entre el yo y la naturaleza; la brecha social, que consiste en la desconexión entre el yo y los demás; y por último, la cultural, que refleja la desconexión entre el yo actual y la esencia de nuestro ser. Para hablarnos de todo ello y especialmente del mundo de la empresa, en lo que se refiere al consumo y a la espera del inminente desconfinamiento, hemos invitado a nuestro programa a Pablo Contreras, licenciado en Administración de Empresas, licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado por la Universidad de Barcelona y MBA por ESADE. Es doctorando en Economía y Gestión Empresarial de la Universidad de Salamanca. Desde hace más de 15 años se dedica profesionalmente a la consultoría en diferentes áreas relacionadas con el marketing, ventas, a través de su consultora Ideas Action Lab, compaginando esa actividad con la docencia en universidades y escuelas de negocio. Bienvenido, Pablo Contreras. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Las previsiones del Gobierno, recogidas en los presupuestos generales del Estado, son de un crecimiento del 9,8%, pero el primer semestre ya ha pinchado. ¿De qué va a depender el ritmo de reactivación de la economía? Bueno, evidentemente estamos en una fase en la que se está reconstruyendo la actividad económica, intentando volver a niveles de normalidad pre-pandemia. Y obviamente estamos en ese proceso y todavía es complicado y hay un montón de incertidumbres, obviamente, en este camino. La principal cuestión es sobre todo el estado anímico y el estado, digamos, de la población desde el punto de vista de sus expectativas y sus propensión a consumir. Todavía hay elevados niveles de incertidumbre, aunque obviamente pues, el avance de la vacunación pues, está contribuyendo a mejorar el clima, digamos, emocional de las personas. Pero hay todavía un camino largo por recorrer. Hay muchas economías familiares que están dañadas y que todavía necesitan ese proceso de reconstrucción, de recuperación de su capacidad de consumo, de su capacidad de compra. Y obviamente pues, estamos todavía en ese momento. Con lo cual, el principal punto quizás que va a condicionar esta reactivación es este. El hecho de que las personas consideren que ya están en disposición de consumir a un ritmo semejante al que había anteriormente. También es muy importante, obviamente, pues la recuperación de sectores que están muy dañados y que tienen un gran peso en la economía española, como por ejemplo pues, lo que ya conocemos de servicios, turismo, hostelería, comercio minorista, los más dañados y afectados por la pandemia. Por lo tanto, cuando se recuperen estos sectores a un nivel similar al que teníamos en la pandemia, cosa que, bueno, seguramente hasta el 2022 no lo veremos, pues no tendremos una plena recuperación de la actividad económica. Como bien dices, Pablo, tres motores que han habido antes de la pandemia en cuanto a lo que sería el consumo interno, el consumo en general, han sido, por un lado, el tema del ocio, el tema de la restauración y el tema también, y ese ya no es interno, el tema del turismo, ¿correcto? Pensemos en el turismo. Según recientes estudios, pareciera que hasta el 2023 no habría una normalización o no va a haber una normalización en todo este sector. ¿Queda todo pendiente entonces de consumo interno?
Bien, obviamente pues, necesitamos, ¿no? Para que la economía, digamos, española pues, vuelva otra vez a esos niveles pre-pandemia, que el turismo vuelva a recuperar la actividad que teníamos antes. Y sí es verdad que es difícil que la situación se normalice pues, hasta esa fecha que indicas, que es la más factible. El consumo interno tendrá que contribuir a tirar de la economía. Lo que pasa es que, vamos a ver, estamos hablando de un consumo interno que todavía está en una situación relativamente anémica, eh, digamos que tiene fuerza en lo que sería el consumo de productos de uso cotidiano, de alimentación, productos de, digamos, de consumo cotidiano, pues sí que han tenido un buen desempeño, pero hay, por ejemplo, productos o actividades en las que hay una idea de posponer a mejor momento, un momento en el que esté más claro ese consumo. Vamos a ver, por ejemplo, todas las compras de cierta envergadura que requieran una disposición económica sólida o una confianza en que se van a poder, por ejemplo, pagar hipotéticos créditos que sean necesarios para ese consumo, se van a posponer o se tienden a posponer hasta que la situación esté más clara. Tenemos a un consumidor que es más prudente que, digamos, que el que teníamos antes de la pandemia, por todo lo que ha pasado, que lógicamente ha impreso en el consumidor pues una señal de más prudencia, más contención en el gasto, más análisis del consumo. Con lo cual, habrá, digamos, una propensión a consumir, pero todavía bastante condicionada por el reconstruir esta economía familiar que todavía está dañada y esta confianza, digamos, que es necesaria para que el consumo interno pues pueda, en cierta medida, compensar la caída del turismo. Habrá quizás un factor a favor aquí y es que el turismo interno, turismo que tiene a lo mejor en otras situaciones pues más propensión a salir al extranjero, pues bueno, probablemente pues va a haber una parte importante de ese turismo que permanezca en territorio estatal y de esa manera pues se pueda favorecer que haya una cierta compensación de esa caída del turismo. Pero evidentemente el consumo interno no creo que vaya a poder compensar totalmente la caída digamos, del turismo tal y como lo teníamos en la época prepandemia. Ajá. Vayamos un poco por esta carta a los reyes que todo el mundo ha escrito y que, bueno, se llama lo de los fondos europeos de recuperación, ¿no? Next Generation. Se supone que tienen que llegar durante el segundo semestre del actual ejercicio. Y piensas, Pablo, desde tu atalaya de información, ¿piensas que llegará tal como está programado, tanto en cantidad como en temporalidad? Bueno, vamos a ver. Aquí siempre hay algunas incertidumbres sobre cómo se va a gestionar estos fondos, ¿no? Todavía no están plenamente despejadas, o por lo menos no existe esa percepción de que ese uso de estos fondos que se esperan como el maná, que nos van a permitir pues, reactivar la economía, vayan a llegar con la distribución temporal y digamos que es tan necesaria. ¿Son necesarios? Pues sí, y yo creo que pueden ayudar mucho. Hay que ver todavía cómo se van a gestionar y van a aterrizar, porque hay muchas entidades y muchos organismos que están en el proceso de gestión, de autorización, de asignación, y esta cierta complejidad percibida siempre es básicamente una complejidad que a veces se percibe como, vamos a ver qué pasa con esto en realidad, cómo esta idea tan interesante de que tengamos dinero europeo que nos ayude a recuperar la economía va a poder realmente aterrizar en las empresas que están especialmente afectadas por toda la situación, cómo sus capacidades financieras están al límite en muchos casos, cómo han tenido que recurrir a fondos de reserva para poder mantener los negocios, lo cual es un tema que es importante y todavía no está del todo claro. Y luego está la cuestión también de la parte que creo que también es interesante plantear de en qué medida estos fondos van a ayudarnos a hacer los cambios o reconversiones en diferentes aspectos que es necesario hacer en la economía. Cómo vamos a hacer esta anhelada transición a una economía más verde o cómo vamos a hacer que la economía española pues mejore su competitividad, que es una gran asignatura pendiente, ¿no? Es decir, esto tiene que ser de alguna forma la oportunidad para hacer estos cambios. El aterrizaje de todo esto en prácticas y en la realidad de cómo van las empresas a beneficiarse de ese dinero todavía no está claro. Por lo menos a mí personalmente no me llega el nivel de claridad que quizás sería necesario. Aquí estamos, te estoy hablando ahora desde Barcelona, estamos un poco con la mosca tras la oreja porque, como tú bien sabes, el tejido productivo es en un 80% pymes.
por no decir MIPES incluso. Sí. Y tenemos, digamos, la sensación de que estos fondos, esta inmensa tarta, digamos, plan Marshall, multiplicado por N, pues eso se lo van a repartir en los señores del IBEX. Y que el encauzamiento de lo que pueda quedar de la tarta hacia este otro, digamos, realidad empresarial, que es la que realmente nos mueve día a día, caramba, pues igual no llega, o al menos no llega con la cantidad, digamos, esperada. ¿Qué opinas de esto? Bueno, sería interesante que se despejaran estas dudas que creo que son bastante generalizadas. Quizás todavía no hay el nivel de transparencia que sería deseable, o quizás la capacidad de comunicación de las autoridades sobre cómo se va a utilizar este dinero es mejorable. Es decir, aquí es importante hacer un esfuerzo de transparencia, de clarificación de qué se va a hacer con este dinero y de a quién le van a llegar estos fondos, para que las pymes, que son el principal tejido productivo del país, pues realmente sean las principales beneficiadas, porque además son las que tienen más capacidad para generar el empleo que tanto se necesita. Hoy, por ejemplo, afortunadamente hemos tenido una buena noticia en cuanto a datos de generación de empleo, precisamente hoy, lo cual, pues evidentemente es algo que imprime optimismo a las posibilidades de recuperación. Pero evidentemente las pymes, pues aquí tenemos que ver cómo van a poder, digamos, beneficiarse de este dinero. ¿Por qué? Porque principalmente un porcentaje muy importante de este dinero tiene una finalidad muy clara en cuanto a proyectos de renovación y de inversión a largo plazo en actividades que tengan que ver con la sostenibilidad, con la mejora de la sostenibilidad, algo importantísimo, por supuesto, con la mejora de la capacidad competitiva, digitalización, etcétera. Claro, tendría que argumentar cada una de las entidades que van a beneficiarse de estos fondos, qué van a hacer con estos fondos y acreditar que va a ser para esta finalidad. Es el porcentaje mayoritario, más del 90% de estos fondos son para esto. El fondo, lo que llamamos el mecanismo de recuperación y resiliencia. La mayoría de pymes, su prioridad es la supervivencia en estos momentos. Es decir, no están quizás tan pensando en cómo vamos a ser más sostenibles o cómo vamos a ser más competitivos, obviamente algo que es necesario, sino cómo vamos a sobrevivir, cómo vamos a recuperar nuestra capacidad financiera. Y esta es la cuestión que quizás suscita también bastantes dudas, ¿no? Es decir, cómo vamos a hacer que el dinero que es necesario para que estas pymes sobrevivan llegue a las que tienen necesidad de él y a todas, ¿no? Esta es una de las dudas que deberíamos ser capaces de ver cómo se clarifican. Claro. Perfecto. Vamos a ver, han pasado 14 meses aproximadamente desde el inicio de la pandemia, pero a todos nos ha parecido una eternidad. ¿Esperas que con el final de las restricciones se vaya a producir algo así como el efecto botella de champán? Bueno, yo creo que será un efecto de botella de champán, pero con no mucho gas. O sea, que habrá algo de esto. Yo creo que habrá algo de esto, porque hay mucho consumo contenido, o sea, muchas ganas de consumir contenidas, pero de manera también mesurada. Hay cosas que echamos de menos, sobre todo lo que tenga que ver con la interacción social. Hay digamos, una necesidad de recuperar esta interacción social, de desconectar o de intentar de alguna forma autorrecompensarnos por todo lo que hemos pasado de estos meses, por desgracia, pues, con pérdidas de vidas, y de alguna manera intentar dejar atrás esta etapa, ¿no? Y una cierta necesidad de encontrar esa nueva, digamos, recuperar esas actividades que nos hacían de alguna manera pues más atractiva la existencia, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con espectáculo, con ocio, con viajar, con turismo, pues yo creo que van a tener un resurgimiento a corto plazo importante. Otra cosa serán, digamos, otro tipo de gastos de más envergadura, como he comentado anteriormente. Pues compras pues de vehículos o incluso compras de viviendas, pues quizás en el corto plazo todavía nos va a faltar para poder verlo, hasta que no tengamos una mayor seguridad de que hay digamos, una mayor estabilidad en las perspectivas futuras. También habrá que pensar en cómo todos estos meses nos han hecho a muchos, yo creo que es bastante generalizado, replantearnos nuestro modelo de consumo y si hemos de seguir consumiendo como en el pasado. Y esto también va seguramente a ser interesante analizarlo, ver cómo el consumidor se ha transformado, se ha reconfigurado de una manera en la que sus decisiones de compra, en cierta manera, pueden ser diferentes a las que se tomaban en la época prepandemia. Perfecto. Estamos hablando con Pablo Contreras, profesor universitario,
y nos está dando luz sobre toda una serie de cuestiones que tienen que ver directísimamente con nuestra calidad de vida a partir de que se ha levantado, por así decirlo, las barreras, ¿no? Vamos a ver, con el hecho del miedo, por un lado, y el hecho de las restricciones, sobre todo, por otro, han hecho que se haya producido tasas históricas del ahorro. ¿Piensas que de alguna manera incidirá esto en el cambio de costumbre del consumidor español o todavía no ha pasado suficiente tiempo como para que las redes cerebrales tomen, digamos, por la sinapsis, tomen, digamos, contenido de un mejor ahorramiento, tanto en la financiación del hogar como en la financiación de la empresa? ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que estos 14 meses nos están dando nos están dando motivos para pensar, reflexionar sobre cómo gestionamos nuestras vidas y además nuestra economía personal. El hecho de que nos hayamos visto pues, obligados a ahorrar, hay una parte importante de ahorro forzoso por las restricciones. Luego también, como bien comentas, el tema de la incertidumbre. La incertidumbre siempre es un factor que de alguna forma nos cierra la mano a la hora de gastar. Es un tema instintivo, simplemente preservamos aquello que creemos que podemos necesitar en el futuro porque no tenemos claro si vamos a disponer de esos recursos. Por lo tanto, por si acaso guardamos, ¿no? Y esto se ha reflejado digamos, en el elevado nivel de ahorro que se está registrando en el año 2020 y que todavía continúa. Entonces, obviamente, pues nos está haciendo replantearnos nuestras prioridades de gasto y en qué medida tenemos que ser capaces también de guardar. Hay una parte de lo que hagamos en guardarlo por si acaso. Hay un efecto al respecto de cuando, digamos, de todavía no estar clarificada plenamente la situación, lo que hace que, bueno, para muchas personas todavía sea, digamos, el momento de, por si acaso, seguir guardando una parte digamos, de nuestros ingresos, que es más superior a la media histórica que tenemos. Es decir, aquí la cuestión está en ver cómo se comporta el nivel de ahorro con la media histórica. La media histórica que tenemos es inferior a lo que ahora estamos haciendo, lo cual es indicativo de que con niveles de incertidumbre elevados, pues vamos a tener más tendencia pues, a ahorrar. Algo que creo que en general también es bastante saludable. Es decir, como resumen de lo que acabas de decir, podríamos apuntar que el avance de la vacunación y el control de la pandemia irán marcando de alguna manera el ritmo del gasto en el consumo interno. Sí, yo creo que aquí tenemos un caso muy claro y es que, bueno, por supuesto, mientras con la vacunación y las noticias de caídas también que estamos viendo, quizás con alguna matización en alguna zona puntual, en la incidencia de la pandemia, va a generar también un cierto nivel de mayor seguridad en el consumidor y además una reducción en la incertidumbre. Por tanto, ayudará a que se estimule el gasto. Y evidentemente también la eliminación de restricciones que ya estamos viendo también va a facilitar que este consumo digamos que este ahorro forzoso por no poder consumir también se vaya liberando. Así que en general yo diría que va a haber un resurgimiento, ya se están viendo indicios de resurgimiento de la economía, pero con prudencia. Es decir, yo creo que todavía hasta llegar a situaciones prepandemia faltan algunos meses. Antes mencionabas, Pablo, que existe una parte de la población que está sobreviviendo a la crisis con mucha dificultad. Sí. ¿Qué incidencia piensas que pueden tener los ERTEs en esta, digamos, recuperación de la normalidad en el consumo? Bueno, las rentas más bajas y sobre todo las personas que trabajan por cuenta ajena, bueno, en gran medida han visto cómo su situación se ha podido más o menos sostener de una forma razonable durante los meses de pandemia. Y los ERTEs han sido un mecanismo que yo creo que en general se reconoce que han ayudado a esto, ¿vale? Entonces, los ERTEs, ahora tenemos, creo que son 540.000 personas en ERTE, si no recuerdo mal, del dato de hoy, que se ha publicado hoy. Todavía estas personas, lo que supone para estas personas es una incertidumbre en cuanto a si van a volver a trabajar cuando se acabe el ERTE, por ejemplo, porque eso es una duda que también existe, si esto es un paro encubierto o no. Y de hecho, un tema que creo que es interesante es que el estado anímico de las personas en ERTE es peor que el de las personas que estaban en paro antes de comenzar la pandemia. ¿Vale? Según los datos que hicimos del estudio que hicimos hace unos meses,
a finales del 2020, veíamos que el estado anímico de estas personas era peor. ¿Por qué? Por el nivel de incertidumbre tan elevado que tenían sobre el volver otra vez a trabajar o no. Es decir, y aquí, evidentemente, pues hay que tener en cuenta este factor. Estas personas todavía no tienen muy claro cuál va a ser su escenario futuro y también, normalmente, con los niveles de incertidumbre que supone ello, pues son personas que seguramente van a tener, por lógica, un consumo más contenido que las personas que tienen quizás una situación mucho más clara. Ahora que hablas un poco del estado anímico, que ha sido una gran preocupación y está siendo una gran preocupación, y algunos ya lo están definiendo como la cuarta ola de la pandemia, el tema de la patología psíquica que puedan tener algunos ciudadanos. Yo he tenido algunas entrevistas hace poco que incidían mucho en el tema de alguna manera, de la automotivación, con un argumento muy fácil, si tú quieres, o quizá un poco incluso, ¿qué te diré yo? Cogido con pinzas, ¿no? Pero la gente me decía, oye, mira, hace justo 100 años hubo una pandemia como esta, que se llamó gripe española, al menos 100 años, y hubo un desastre económico que se llamó Primera Guerra Mundial. Entonces, caramba, pues tampoco estamos tan mal, ¿no? Y de acuerdo que he escogido con pinzas, pero de alguna manera, no sé si es cíclico o no, no sé si, digamos, la humanidad cada 100 años más o menos se autocastiga por un lado con una guerra y la naturaleza nos castiga por otro con una pandemia de la forma que fuere, pero, oye, tampoco estamos tan mal, ¿no? Bueno, si relativizamos, esta es una discusión que también he tenido yo con algunas personas, ¿no? Quizás somos un poco, como diríamos, más vulnerables a las situaciones de crisis que podrían tener nuestros antepasados, nuestros familiares de hace 100 años, ¿no? Si comparamos las penurias que tenían que pasar ellos en su vida cotidiana con las que nosotros tenemos, a fin de cuentas nosotros estamos acostumbrados a unos estándares de calidad de vida en el mundo occidental muy elevados, ¿no? Y somos como muy vulnerables a que se nos toquen esos estándares de calidad de vida. Y eso es lo que nos ha pasado los últimos meses. Nos han hecho ver que cosas que no valorábamos en la cotidianidad, en el día a día, ahora les damos un valor que antes no les damos. La simple posibilidad de poder pasar un rato con nuestros familiares, que no hemos podido hacerlo, de poder salir a tomar una cerveza con amigos a una terraza, o la posibilidad de poder movernos tranquilamente sin tener que pensar en medidas de higiene, ni en mascarillas, ni nada. Ahora todo esto lo estamos valorando mucho, ¿no? Y claro, si relativizamos esto con lo que pasaban nuestros tatarabuelos, ¿no? En la época de la preguerra mundial o de la pandemia de la gripe española, que tuvo una mortalidad enorme, descomunal, y luego una guerra, claro. Esperemos que no tengamos una guerra, digamos, a continuación ahora, ¿no? Ya eso nos faltaría, ¿no? Pero obviamente si relativizamos todo, pues tendremos que ver en perspectiva, pues que, bueno, que son unos meses en los que ha habido personas que han sufrido mucho. Claro. También nuestra estabilidad emocional y mental ha tenido que pasar una serie de pruebas. También la idea, por ejemplo, esto también lo estudiamos, vimos el estado anímico de las personas cuando hubo la recaída, la recuperación, entre comillas, del virus a la vuelta del verano. Pues ahí el estado anímico se cayó por los suelos, porque otra vez con esta historia, ¿no? Otra vez seguimos con este problema y no sabemos cuándo va a terminar, ¿vale? Sí que es verdad, pues eso, que somos un poquito más vulnerables y a lo mejor también esto nos ha venido, entre comillas, bien para fortalecernos un poco anímicamente. Vamos a ver cómo salimos de esta situación, con qué perspectivas de vida, con qué capacidad, digamos, emocional, con qué resistencias a la frustración salimos como consecuencia de esta. Yo el otro día hablaba de que esto es una especie de máster que la vida nos ha puesto a todos forzosamente, y del cual deberíamos intentar también extraer aprendizajes, claro. Claro. Bueno, y que estamos, como tú bien decías hace un momento, que estamos en lo que aquí en Cataluña se llama el rovell de l'ou, es decir, estamos en el cogollito del primer mundo. Es decir, o sea, caramba, muchas veces hacemos comparaciones de datos y pensamos que nosotros aquí en el primer mundo somos toda la globalidad, y resulta que no, que somos una parte ínfima de lo que son los 7.500 millones de habitantes en este planeta, ¿no? Dicho esto, y como tú decías hace un momento,
si hemos de sacar algo positivo, volvamos un poco al tema del ahorro, si hemos de sacar algo positivo, hay unos datos que yo he punteado que dice que el 41% de la gente ha visto reducida su capacidad económica durante esta época de pandemia y un 48% ha reducido el consumo. ¿El ahorro ha venido para quedarse entonces? Bueno, yo creo que hemos visto más claramente, yo creo, los beneficios a lo mejor del ahorro. Nos han obligado a ahorrar, a gastar menos, todos hemos tenido que recortar gastos. También hemos visto cómo nos han recortado o se nos han bajado los ingresos en cierta medida. La caída de ingresos ha sido inferior a la caída del consumo. Por lo tanto, hemos ahorrado, ¿vale? Y ahora, pues bien, quizás esto ha dado lugar a cambios en la mentalidad de muchas personas, ¿eh? Cuando algo ocurre durante un cierto tiempo suficiente, pues se convierte en un cambio que puede ser sostenible o estructural en las personas. Yo creo que sí. Yo creo que el ahorro va a ser algo que va a cobrar peso digamos, ya en lo sucesivo, ¿vale? Y además un ahorro de alguna manera inteligente, no meramente el ahorro en depósitos bancarios, que es lo que prevalece, sino que cada vez ha habido más personas, yo creo que está aumentando la cultura financiera de las personas poco a poco, que están viendo que hay alternativas más interesantes para poder ahorrar y pensar en el medio-largo plazo, sobre todo en el largo plazo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay una cierta mentalidad y yo creo que además incluso ha habido bastante difusión a nivel de medios, en redes sociales, sobre cómo podemos aprovechar esta situación de ahorro para intentar con ello hacer que el dinero, por ejemplo, trabaje, ¿eh? Y genere unas rentas que puedan ser interesantes en el futuro. Y yo creo que poco a poco va a ir calando este mensaje en más capas de la sociedad. Perfecto. Bueno, no, es que a eso nos referíamos con el tema, tú has mencionado hace un segundo, el tema de la cultura financiera. Y yo creo que estamos en un país latino y estamos en un país que, bueno, a veces resulta que, como decía un compañero, la cultura judio-cristiana es la que es en comparación con la protestante, ¿no? Entonces, bueno, no hemos tenido una educación de ahorro, de cultura financiera, de importarnos el tema económico, tanto como, pues eso, de Francia para arriba, ¿no? Esperemos que eso sirva para algo también. Esperemos que de ahí, como tú bien decías, pueda salir algo de cultura financiera y que no sean únicamente las escuelas de posgrado en las que tú impartes, por ejemplo, las que los únicos fuentes como para poder beber de esta cultura y que se imponga a niveles más inferiores, ¿no? Para que podamos tener ya la praxis de la misma, ¿no? Vamos a ver. Decimos que el ocio, la restauración y el turismo son los sectores que más han sufrido con esta pandemia. ¿Piensas que serán las actividades de autorrecompensa por el encierro que hemos sufrido las que primero motiven un poco? Evidentemente las motivaciones siempre son plurifactoriales, Pablo, ¿no? Pero sí. Nosotros muchas veces nos dejamos convencer de la misma manera que nos autocastigamos, también nos autopremiamos con cierta facilidad, ¿no? Entonces, ¿crees que el motivo de decir, oye, mira, me lo merezco, esto también va a ayudar a que el consumo se reactive? Sí, yo creo que hay una cierta ya idea intrínseca en todos nosotros de, bueno, ahora ya toca disfrutar un poco de otra vez recuperar nuestra vida previa, de recuperar nuestra vida anterior, ¿no? Y disfrutarla más, porque ahora espero por lo menos que esto sí nos ayude a disfrutar más de lo que hacíamos antes, que a lo mejor dábamos por sentado, lo que he comentado antes, actividades cotidianas que ahora quizás vamos a valorar mucho más. Y yo creo que sí va a haber este auge. Y luego, además, yo estoy convencido de que las empresas del sector van a trabajar mucho en sus acciones de marketing para, digamos, en este camino, en este mensaje que es muy potente. Al final, nos gusta pensar que nos merecemos lo bueno que nos pasa. Nos gusta pensar que nos merecemos disfrutar del buen momento que estamos disfrutando. Y esto es un camino muy interesante, pues, para hacer campañas de marketing que puedan profundizar en esta idea y a partir de ahí pues posicionar sus productos o servicios. Por tanto, vamos a ver esto y yo creo que también tenemos nosotros ya esta misma idea de ahora toca vivir, ahora toca disfrutar de esto bueno que ahora podemos hacer, que antes no valorábamos y que ahora sí vamos a valorar. Ajá. Volviendo a hacer un poco el puente con la incidencia que hubo a principios del siglo pasado, ¿puedes pensar que se va a repetir de alguna manera lo de los felices 20?
Los felices 20. Bueno, los felices 20 fueron una época que evidentemente pues ayudó a recuperar un poco lo que había pasado en la guerra. Es decir, sí que había habido una situación muy dura, como hemos comentado antes, pues una pandemia, la gripe española, la guerra mundial y una época en la que se dejó atrás esto y hubo digamos, un florecimiento de la economía. Luego esto, cuidado, que nos llevó después a la crisis del crack del 29 y nos llevó a la Exacto. Segunda Guerra Mundial. Por tanto, Exacto. también espero que ese aprendizaje de quizás los, en cierta medida, excesos que se cometieron en aquella época sirva también para evitar que vayamos, digamos, a una situación parecida. Ujú, Entonces, bueno, yo creo que habrá una mejora y habrá una idea quizás de vamos a disfrutar más. Yo ujú. creo que lo que hemos dicho anteriormente, vamos a disfrutar más, vamos a disfrutar mejor. Es decir, también vamos a intentar que las cosas se hagan de una manera un poco más inteligente, más mesurada, ¿no? Toda la reflexión a la que nos ha invitado durante estos meses sobre cómo estamos viviendo nuestras vidas, sobre, por ejemplo, si es sostenible nuestro nivel de consumo y nuestra forma de vivir. Pero que el concepto de sostenibilidad pues, ya tenía una trayectoria creciente en los años anteriores y ha experimentado un impulso importante digamos, a nivel de las propias empresas y yo creo que incluso a nivel de la mentalidad de los consumidores. Y también va a hacer quizás que las cuestiones no vayan tanto por el consumo desenfrenado, sino por un consumo más inteligente y más mesurado. Perfecto. Entonces entiendo que habrá un crecimiento, pero será un crecimiento algo más razonable, ¿eh? O Ujú, por lo menos esa es la esperanza que creo que muchos tenemos. perfecto. Hagamos un poco de pedagogía, de lo que es la cultura financiera. Eh, Pablo, para mantener un ahorro, una rutina de ahorro familiar, Uh-huh. ¿qué porcentaje de nuestros ingresos deberíamos dedicar a esta partida? ¿Qué porcentaje? Bueno, es difícil hablar de un porcentaje globalmente fijo, digamos, para todo el mundo, porque también depende de las capacidades de ahorro que puedan tener cada persona en función de sus ingresos y sus gastos. Ujú, Yo creo que lo que es importante aquí, sobre todo, es analizar, digamos, qué posibilidades de gasto tenemos cada uno de nosotros, y qué gastos son imprescindibles, qué gastos son necesarios, qué gastos son gastos que podamos tener, digamos, de alguna manera ahí en el horizonte como posibles y ver qué ahorro nos queda de todo esto. El mayor ajá, porcentaje de ahorro posible, una vez hayamos hecho este ejercicio de introspección financiera, de análisis de las capacidades, de las necesidades de gasto de cada uno, será siempre bueno. Entonces, es decir, un 15, un 20, un 30% de los ingresos, por lo menos, siempre sería una cifra bastante saludable. ujú, De hecho, hay prácticas que se están ahora difundiendo a nivel popular, es el concepto preahorro, que ajá, básicamente nos dice, nosotros tenemos unos ingresos este mes de tanto y yo ya de estos ingresos voy a destinar a ahorrar, ya voy a apartar de alguna manera del posible gasto una parte. Ya esta parte la voy a dejar al margen y esta es una parte que voy a ahorrar. Y ajá, esto de manera sistemática siempre en el momento en que se perciben los ingresos mensuales. Y de esa manera lo que hace uno es ajustar su gasto digamos, a la cantidad que ha dejado para gastar. ujú, Si esto se hace de una manera inteligente y de una manera incluso exigente, vemos como tiene un efecto en nuestra manera de consumir. Es decir, el consumo ya no se hace tan irracional como a veces hacemos, sino que se hace un poco más racional. Y esto también nos permite, si se hace este ejercicio de manera inteligente, pues ir acumulando pues un cierto patrimonio con este dinero que vas ahorrando, que, oye, que a medio y largo plazo creo que puede ser muy útil y necesario. claro. Pablo, seguramente a esta altura del programa habrá gente que nos estará escuchando que le parecerá muy interesante todo aquello que estás diciendo y que, bueno, pues quiera contactar contigo, ¿no? Quiera contactar contigo y sobre todo tu condición de CEO de Ideas Action Lab. ¿Dónde puede conseguir este contacto? Bueno, yo estoy disponible en LinkedIn, allí me pueden encontrar, Pablo J. Contreras, Ajá, ahí se me puede encontrar fácilmente, y luego pues en la página web de Ideas Action Lab, que la tenemos ahora todavía en construcción, es decir, no está terminada, pero bueno, ahí aparece mi email, en el caso de que alguien quiera contactar conmigo, aparece el email de contacto y bueno, pues ahí estaré encantado de atender a quien quiera contactar conmigo. perfecto. Verás, tenemos la costumbre en De Buena Empresa y Valores de que antes de despedir el programa, nuestro invitado pues nos dé alguna buena noticia, noticia que puede ser personal inclusive, puede ser social, Uh-huh. ser profesional, puede ser política, de la índole que ella quiera,
porque estamos tan tremendamente, digamos, cansados de la ducha de malas noticias, sean ciertas o no, sean fake news o no, que nos llegan por las media, que, hombre, yo quiero que al menos intentemos que nuestro oyente pueda esbozar una sonrisa, ¿no? ¿Tú tienes alguna buena noticia que darnos, que regalarnos, Pablo? Pues bueno, hay un par de cositas. A ver, la que he comentado anteriormente, el crecimiento tan importante que ha habido en las cifras de empleo en este mes de mayo, yo creo que esto es muy, muy necesario y nos abre una puerta al optimismo. Hemos de ver si se consolidan estas cifras económicas, digamos, de crecimiento del empleo que hemos tenido hoy. Y luego hay otra cuestión también. Yo me muevo mucho en foros relacionados con temas de sostenibilidad. De hecho, mi doctorado está yendo por esta vía, por la vía de la sostenibilidad de una manera correcta y adecuada en las estrategias de las empresas. Y percibo un incremento muy grande en el interés por parte de las empresas en hacer las cosas bien en este ámbito y hacerlo además de una manera sincera, que eso creo que es importante. Entonces entiendo que es la práctica correcta. Y bueno, quiero de alguna manera pues decir, vamos a ser sostenibles todos, de verdad, porque hemos de creer en ello. Y las empresas también cada vez creen más en ello. Y sobre todo los consumidores tenemos el poder nosotros con nuestras decisiones de compra de estimular a que las empresas realmente vayan por la vía que creemos que tienen que ir. Entonces animo a todo el mundo a que sea sostenible, no solamente por, digamos, por propio pronunciamiento, sino por su forma de actuar a la hora de tomar sus decisiones de compra. Fantástico, son realmente buenas noticias. Pues muy bien, querido oyente, si me estás escuchando ahora, significa que nos hemos hecho compañía durante todo el programa, que te ha gustado lo que has oído. Ojalá la magia de la radio vuelva a unirnos la próxima semana. Y recuerda lo que nos dice Mafalda. A medio mundo le gustan los perros y hasta el día de hoy nadie sabe lo que quiere decir wow. Desde Barcelona, un fraternal abrazo de Luis Morales Ruche.